Alfredo se encargará de darnos la plática sobre introducción a la epidemiología y también hablará sobre las medidas de vigilancia epidemiológica y medidas epidemiológicas. El doctor es docente de la Facultad de Medicina de la UABC en la extensión OTAI, de las materias de epidemiología y estadística. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias por esta plática. Hola, hola, buenas tardes. Una disculpa por la tardanza, voy saliendo del trabajo. Denme nada más oportunidad de proyectar y ahorita empezamos la charla. Ya tiene los permisos, doctor. Ok, Carlos, ¿cuánto tiempo a partir de ahorita tenemos para la exposición? Pues aproximadamente se pedía que era 45 minutos, pero puede tomarse el tiempo que guste. Bueno, más bien va a ser el tiempo pues dé para hacerlo, lo que ustedes estén dispuestos, de acuerdo a las preguntas, de acuerdo a las dudas que vayan surgiendo. Va a ser algo un tanto general y podemos ser tan específicos como lo necesiten. Entonces, vamos a empezar. Aquí está. ¿Se ve la exposición? Sí, doctor, sí, doctor. Muy bien. Bueno, como bien lo decía Carlos, esta es una pequeña introducción a lo que es la epidemiología y las medidas de vigilancia epidemiológica. Y la estructura de la clase estaba pensada en primero presentarles la estructura, luego los objetivos y luego un cuestionario. No sé si ya hicieron el cuestionario. Tengo entendido que la mayoría de los que entraron ya contestaron la preevaluación, doctor. Perfecto. Entonces, pues vamos a empezar. Antes de empezar a hablar yo como merolico, me gustaría saber quiénes son algunos de ustedes y en términos generales, ¿qué esperan de una clase de epidemiología? Basado en eso, pues entonces vamos a ir viendo cómo enfocamos esta clase, que aunque ya está preparada, es un poquito flexible. Entonces, eh, vamos a ver a quién podemos elegir para que nos platique poquito. Tenemos a ver, Adolfo Calderón, ¿anda por ahí? Hola, hola, Doc, sí, aquí ando. Hola, hola Adolfo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Tú qué esperas al entrar a una clase de epidemiología, introducción a la epidemiología? ¿Y qué te pareció el examen? ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo fácil? Eh, Términos generales. En términos generales estuvo bueno, podemos decirlo así, estuvo bueno. Porque pues es una introducción como tal y son conceptos que tenemos que comprender de manera esencial, elemental, como nosotros como futuros médicos. La pregunta que sí me sacó medio de onda, pero ya después la analicé, fue algo así de primer semestre, llevaba la pregunta que hubiera un estudio de primer semestre creo que era de riesgos. Yo siento que la Ujú. contesté mal porque la leí rápido y nomás la contesté. Pero fuera de ahí, ¿qué espero de esta clase de introducción? Bueno, espero entender más que nada lo que se definía así como la epidemiología, que el estudio de la salud poblacional. Pues espero entender bien las características, las variables que debemos de comprender, esencialmente como letalidad, mortalidad y medidas como si fuera la incidencia y la prevalencia también. Muchas gracias, Adolfo. Eh,
podrías elegir a alguien de tus compañeros para que responda las mismas preguntas. No me gusta poner dedo. A ver. No sé. Estrella. Estrella, ¿andas por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Hola Estrella, ¿qué tal? Hola. ¿En qué semestre estás? Estoy en tercer semestre de medicina. Tercer semestre, muy bien. Sí. Supongo que aún no llevas una clase de epidemiología. Pues como tal, ¿no? El semestre pasado llevé metodología de la investigación y pues vimos como que algo muy, muy breve de epidemiología. Ajá. Pues se me hizo interesante, pero así que usted diga que lo entendí muy bien, pues no. No, bueno, o sea, es complejo y es muy amplio. Aunque se parecieran metodología y epidemiología, se juntan en algún punto, pero la realidad es que son bien diferentes los enfoques. Entonces, no te angusties. Esta es una clase para personas que nunca han tenido un acercamiento a epidemiología. Y me gustaría saber qué te pareció el examen. ¿Estuvo fácil, difícil? Pues al parecer no me fue tan bien, porque sí se me complicó en algunas, Ajá. pero, o sea, como yo lo entendía, pues tenía lógica para mí, pero ya vi que en algunas no, pues no la atiné. Bueno, no te preocupes. La idea es que después de esta clase se entiendan por lo menos esos conceptos, que son conceptos que en términos generales debe de entender alguien que ya lleva epidemiología. Va a ser una buena introducción. Digo, no es para que se vuelvan expertos, pero sí para que más o menos tengan un entendimiento en general de qué se trata todo este show. Y alguien más, Estrella, elige a alguien que pues ahí te caiga medio gordo, no sé si lo conozcas, si no, ponle dedo y para que conteste las mismas preguntas. Pues creo que no conozco a nadie más de aquí, pero aquí aparece Andrea. A ver, Andrea, ¿andas por ahí? Buenas tardes, doctor. Sí, Hola, buenas tardes, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien, bien. Pues a mí se me dificultaba el examen. Yo la verdad pues no he llevado esta materia y pues sí, no, bueno, lo que espero de esta clase es pues lograr contestar porque creo que sí me fue mal porque no sé si daba las respuestas, pero yo saqué 0. No te preocupes. Entonces, pues sí, según yo lo que contesté tenía lógica, pero no, porque no. Es un examen, un examen, bueno, en términos generales, sí es examen porque evalúa hasta cierto punto complejo. Entonces, no se pongan tristes si no salieron bien. La idea es que por lo menos al final de esta clase puedan lograr un 70, un 80. Entonces, todo tranquilo. Bueno, entonces ya me hice una idea de cómo vamos a abordar esto. Siéntanse con la total libertad de en cualquier momento interrumpirme. Si algo no queda claro, si voy muy rápido, si no me escucho, cualquier situación, pueden levantar la manita o directamente me hablan. Preferiría que hablaran porque yo no voy a estar viendo, ¿sale? Entonces vamos a empezar. Clase. Como todo, primero debemos tener un propósito. Y el propósito de esta clase es dar un primer acercamiento a temas relacionados con epidemiología. En segundo punto, ejemplificar qué rol cumple la epidemiología en la práctica diaria del médico y sobre todo sensibilizarlos a ustedes, colegas actualmente en formación, sobre las ventajas de dominar las medidas de frecuencia, morbimortalidad y discapacidad. Otra de las situaciones que me gustaría empezar a entrenar es el análisis crítico de las medidas de riesgo, que en términos generales las podemos definir o sintetizar en dos: riesgo relativo y razón de momios, que son prácticamente lo mismo en cuanto a interpretación, pero tienen sus pequeñas diferencias. Y pues una pregunta: ¿por qué se inscribió en un curso de epidemiología pudiendo evitarlo? La realidad es que los números no es lo más divertido, no es lo más didáctico ni lo más pedagógico, pero pues bueno, al parecer les gusta sufrir. Entonces vamos a tratar de hacer esto un poquito más dinámico y me gustaría mucha participación.
Empezando por la definición, la epidemiología la vamos a estar definiendo como el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud en poblaciones específicas, así como la aplicación del estudio de todos estos datos que obtenemos para el control de problemas sanitarios. Entonces, ¿por qué una enfermedad va a aparecer en unas personas y no en otras? Y yo creo que esta es una pregunta que si no se han hecho ustedes, seguramente les han hecho algunos de sus familiares cuando de repente ustedes les dicen, ¿sabes qué? Es que pues esto hace daño. Ay, pues yo llevo mucho tiempo tomándolo y a mí no me ha hecho daño. Oye, es que fumar hace daño. Pues yo llevo muchos años fumando y jamás me ha pasado nada. Entonces, hay diversas situaciones en las que no a todos les va a afectar de la misma manera un factor de riesgo. En epidemiología no podemos hablar de otra cosa que no sea factores de riesgo. ¿Por qué? Un factor de riesgo nos da la facilidad de no achacarlo como una causa directa. Es algo que te pone en riesgo, aumenta tu posibilidad de presentar cierto, vamos a llamarle enfermedad, pero podrían ser otras situaciones, y entonces podemos cuantificar ese riesgo. Entonces, las enfermedades, los trastornos, la mala salud y también la salud muy buena no se distribuyen de una manera aleatoria en la población. Esto quiere decir que van a haber ciertos factores que van a estar aumentando o disminuyendo la probabilidad de que se presenten estas condiciones. En cambio, cada uno de nosotros va a tener ciertas características que nos van a predisponer a diferentes enfermedades o nos pueden proteger a ellas, como es el caso de la genética. Es el caso de la exposición ambiental, los comportamientos y los factores sociales. Entonces, me gustaría detenerme un poco y creo que el nombre que me memoricé fue el de Andrea. Andrea, ¿me podrías decir, nos podrías compartir algún factor que se te ocurra dentro de los genéticos, ambientales, comportamentales o de factores sociales que nos vayan a predisponer a una enfermedad? Pues podría, bueno, a un ambiental o externo podría ser las personas que fuman, nos puede llegar a dar cáncer de pulmón, no sé. Sí, es un excelente ejemplo. Yo creo que de los factores de riesgo que más graves son y que están asociados a más número de, pues vamos a llamarle enfermedades, es el tabaquismo. Una persona que fuma no solamente tiene el riesgo de morirse más pronto, tiene el riesgo de morirse con mucho dolor, con cáncer, con diabetes, con infartos, con derrames cerebrales. Y puedo seguir, son un sinfín de efectos adversos que tienen y no podemos decir que todos los que fuman van a tener alguna de estas enfermedades, simplemente está aumentado su riesgo. Eso es lo que estudia la epidemiología. Entonces, la epidemiología va a tener como objetivos principales identificar etiologías y causas y factores de riesgo relevantes. Un ejemplo, para obesidad, nuestro factor de riesgo va a ser un ambiente obesogénico. Van a ser de repente todos esos anuncios de la Coca-Cola diciendo que te vas a volver muy feliz si tomas Coca-Cola, y al mismo tiempo el sedentarismo al que nos ha empujado nuestra sociedad prácticamente. La forma de transmisión de una enfermedad, por ejemplo, epidemiología se puso muy de moda ahora con el COVID, al ir llevando de la mano cómo evoluciona esto desde la transmisión hasta qué tan fácil o qué tan difícil o qué es lo que favorece los contagios. Las razones por las que los comportamientos causan enfermedades. Hay comportamientos de riesgo, como podrían ser no cepillarme los dientes todos los días. Yo, por alguna razón, no pienso que es importante. No me importa si hay un poco de mal olor y ahí queda, ¿no? Pero este pequeño comportamiento nos puede llevar a una infección en el corazón, nos puede llevar a caries, nos puede llevar a
un problema de absorción intestinal porque no estamos haciendo correctamente el masticado y la digestión, entre varias cosas. Otra de los objetivos que tiene la epidemiología es reducir la morbilidad. Con morbilidad nos referimos a carga de la enfermedad. No lo que te mata, sino lo que te va deteriorando. Y por supuesto la mortalidad. Conocer el impacto de la enfermedad que va a tener en la comunidad. En epidemiología no solamente se habla de salud individual, se habla de salud comunitaria. Entonces, una persona que es médico atiende a una persona. Una persona que es médico y que además utiliza un enfoque epidemiológico va a atender a una comunidad. Conocer la historia natural y el pronóstico de la enfermedad nos va a llevar a predecir cómo va a evolucionar una enfermedad. Es por esto que nosotros podemos decir, señor, tiene cáncer. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Pues mire, de acuerdo a las características, le quedan posiblemente 6 años de vida. Entonces, ¿por qué podemos dar esto? Porque conocemos el pronóstico de acuerdo a la historia natural, de acuerdo a los estudios que se han hecho por parte de epidemiología. También una de las funciones son muy generales, desde la asistencia sanitaria hasta medidas preventivas muy puntuales. Y finalmente, lo que más va a impactar en epidemiología es el desarrollo de políticas públicas. Una política pública como la que estamos viendo ahorita, con los sellos que tienen los alimentos, exceso de azúcares, exceso de grasas, pueden desembocar en disminución de factores de riesgo y disminución de enfermedad. Todo esto viene desde que alguien en el Senado dijo, ¿sabes qué? Esto va a ser ley. Entonces, todo esto basado en estudios de epidemiología previos. Vámonos a lo feo. Seguramente a lo largo de la carrera han escuchado mucho estos nombres. Ensayo clínico aleatorizado, ensayo clínico cuasi experimental, casos y controles, cohorte, estudios transversales, casos clínicos. Y nos quedamos a lo mejor patinando, tenemos una noción, pero a veces no existe esta sistematización de la información para nosotros decir, bueno, es que se refiere a esto y esto es lo que yo voy a obtener. Entonces vamos paso por paso. Si nosotros tenemos un estudio, debemos de preguntarnos primero, ¿existe una intervención? Si la respuesta es sí, es un estudio experimental. Si la respuesta es no, es un estudio observacional. ¿Cuál es la diferencia? Precisamente, ¿le estamos haciendo algo a propósito a esta persona o solamente estamos observando sus comportamientos o sus enfermedades? Si es un estudio experimental, tenemos que ver si hay una aleatorización con placebo y bueno, eso es un poco más técnico, no nos vamos a meter. Experimentales, tómenlo como sinónimo de ensayos clínicos y son los que van a leer en sus libros de fisiología generalmente, donde utilizan placebo y fármacos. ¿Alguien entró o alguien levantó la mano? ¿Carlos? Alguien entró, doctor. Muy bien. Si alguien la levanta otra la mano, yo le digo, disculpe la interrupción. Si alguien levanta la mano, yo le digo. Va. Los observacionales nos preguntan, ok, no existe ninguna intervención, pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Estás comparando o no estás comparando grupos? Si no estás comparando grupos, si solamente estás describiendo, hay dos vertientes y son los estudios transversales y los casos clínicos. Los casos clínicos consiste en básicamente decirle al público cómo es que va desarrollándose la enfermedad. Un ejemplo, tuberculosis. Paciente se presenta después de 10 semanas de tos, toser con sangre y sudoración nocturna. Le damos ese tratamiento y mejora al año y ya está curado. Eso es un caso clínico. Si nosotros quisiéramos hacer un estudio transversal, también llamado estudios como tipo encuesta, lo que haríamos es, bueno, vamos a hacer una encuesta aquí en todos los que estamos. ¿Quién de ustedes tiene depresión? ¿Quién de ustedes tiene ansiedad? ¿Quién de ustedes alguna vez ha tenido alguna tentativa suicida? Entonces, basado en eso, yo voy a hacer un análisis y voy a reportar qué tan frecuentes son esos 3 factores en estudiantes de medicina en una clase de epidemiología. Eso es un estudio transversal. Son muy sencillos, muy baratos y son los que más van a encontrar en
en la bibliografía. Analíticos. Estos representan grupos y representan que tenemos una enfermedad o un factor de riesgo. Ahí sí voy a pedir que alguien participe y nos explique esto. ¿Alguien ha escuchado hablar del estudio de Framingham? Anímense, no sean tímidos. Doctor, yo tengo como que una idea, pero no sé si es del todo correcta. Adelante, adelante. Porque yo me quedé que era un estudio en base como a un riesgo cardiovascular, de que era durante un periodo de tiempo largo. Exactamente. ¿Te acuerdas si las personas que siguieron ya estaban enfermas? No, la verdad, eso no recuerdo, doctor. Bueno, te voy a dar la respuesta. No estaban enfermas. La ciudad de Framingham agarró a todos sus pobladores y entonces dijo, bueno, vamos a seguir todas estas personas a ver cuándo se enferman. Están todos estos factores de riesgo, cardiovasculares sobre todo, y vamos a seguirlos a ver quiénes infartan, quiénes tienen un derrame cerebral, y ahorita van en diabetes y van en cáncer y van en un montón de cosas, partiendo de individuos sanos con factores de riesgo. A eso se le llama cohorte. Empezamos por la exposición y terminamos en la enfermedad. Si hiciéramos lo contrario, tenemos la enfermedad y nos vamos a revisar en su historial médico los factores a los que estuvo expuesto, haríamos entonces un estudio, casos y controles. Entonces vamos a dividirlos en observacionales e experimentales. Si tenemos los observacionales, van a ser descriptivos y analíticos. Los descriptivos son transversales, casos clínicos donde no intervenimos, y los analíticos van a ser cohortes y casos y controles con grupos que vamos a darle seguimiento hacia adelante o atrás en el tiempo. Y aquí hay un ejemplo más gráfico, que aquí se los dejo para cuando lo quieran revisar. Parte aquí desde el inicio del estudio. Si va hacia el futuro, es un ensayo clínico o un cohorte. Si va hacia el pasado, es un estudio, casos o controles, o un estudio de cohorte retrospectivo. Si tomamos una medida en cualquier tiempo, sin necesidad de estar en el futuro ni en el pasado, no sabemos cuándo empezó la enfermedad o cuándo empezó el factor de riesgo, se llama estudio transversal. Entonces, a estos estudios hay dos medidas que se le van a hacer. Tenemos incidencia y prevalencia. Si nosotros tenemos un estudio transversal, le vamos a hacer prevalencia. Si tenemos un cohorte, incidencia. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre prevalencia e incidencia? Bueno, intenten. Sí, adelante. Perdón. Si mal no recuerdo, incidencia eran aquellos que no tenían la enfermedad, sin embargo la desarrollaban. Y en el caso de la prevalencia, bueno, ya estaba la enfermedad y se contaba así como, no lo sé, pero Sí, ya no, estaban muy bien. las personas. Muy bien, no te vayas todavía. ¿En qué tipo de estudios crees que se hace la incidencia? ¿En los estudios transversales o en los de cohorte? ¿En los de corte? Ajá, ¿se te ocurre por qué? No lo sé, porque estaríamos buscando los factores de riesgo, por decir, si estoy buscando personas que estaban carpinteros, si la exposición a madera era factor de riesgo para desarrollar cáncer, pues tal vez sea así. Sí, justamente por eso, porque tienes una persona sin enfermedad y tú puedes detectar en qué momento empezó con la enfermedad. ¿Y qué nos va a permitir? Y la prevalencia es detectar la enfermedad en cualquier momento. Tú no sabes cuándo empezó, no sabes si la persona tenía primero factores de riesgo o solamente surgió así espontánea, si lleva 5 años, si la acaba de adquirir ayer, eso no lo sabemos. Solamente sabemos que en ese momento que medimos está la enfermedad, cosa que no podemos hacer en la incidencia. Para la incidencia, forzosamente, debemos de hacer un seguimiento, por lo que se da en estudios de cohorte.
lo saqué a tema porque es muy frecuente que vayan a leer algunos artículos científicos de dudosa procedencia, que a veces no pasan por algunos filtros, donde en el título van a decir, estudio transversal, determinamos la incidencia de tal enfermedad. Es incorrecto. Un estudio transversal solamente mide una vez. Esa es la definición de transversal. Y si solamente lo medimos una vez, no sabemos cuándo empezó. Un ejemplo. Yo en este momento puedo preguntarles a ustedes cuántos tienen diabetes. A lo mejor alguien, más bien, ¿cuántos de ustedes tienen trastornos del sueño, que no puedan dormir o que duerman demasiado? Entonces, a lo mejor me contestan 5. Yo no puedo decir que encontré una incidencia de 5 personas con trastornos del sueño, porque yo no sé en qué momento empezaron. Lo que sí puedo decir es que hay una prevalencia. Y puedo decir, es una prevalencia de tanto y es alta o es baja, pero no puedo decir incidencia. Entonces, ¿para qué nos sirve una medida de riesgo? Bueno, más bien, ¿para qué nos sirve esto si no es una medida de riesgo? La prevalencia específicamente es muy importante como carga de la enfermedad para la comunidad. Este tipo de información les va a dar datos a las autoridades para tomar decisiones en la asignación de recursos. Si nosotros en algún momento medimos qué tanta diabetes hay en la Ciudad de México, por ejemplo, no nos importa cuándo empezaron, nos importa cuánto hay en ese momento para entonces asignar recursos. Esto es lo que hacen los estudios transversales con encuestas. Encuesta igual a prevalencia. Cohorte igual a incidencia. Son casi sinónimos. De hecho, los estudios de prevalencia también se llaman, los transversales se llaman estudios de prevalencia. Un caso muy particular es, por ejemplo, una persona con asma. De repente pensaríamos que es sencillo hacerle una incidencia, pero al ser una enfermedad que empieza en la infancia, después tiene periodos donde entras en remisión y luego hasta los 10, 15 años vuelve a tener otro episodio de asma y se exacerba y tiene 3 años asma y luego se le quita, es muy difícil hablar de incidencia. Entonces, en este caso se hablaría de prevalencia. A pesar de que si lo sigues podrías detectarlo, es muy difícil medirlo. Ahora vamos a hablar de otro tipo de términos y son los de mortalidad y letalidad. Y me gustaría darle lata, a ver, ¿a quién le voy a dar lata? Le voy a dar lata a Adolfo. Adolfo, ¿andas por ahí? Sí, ¿qué trae contra mí, Doc? Pues no sé, o sea, te ves como buleable, entonces. No se crean, él es mi alumno, entonces él ya vio estas cosas. ¿Podrías ayudarnos a leer, por ejemplo, lo que dice sobre epicentro de la epidemia y interpretar los datos en México sobre letalidad y mortalidad? Interpretar los datos que salen en México, o sea, 10.7 de letalidad y 5.86 de mortalidad. ¿A qué se refiere? ¿Qué es más grave? Ok. La diferencia entre ambas, entre la letalidad y mortalidad, va más que nada con la población en riesgo. La mortalidad como tal, abarca la población total del país. Y la letalidad, por otro lado, abarca a las personas que tienen la enfermedad y hacen la comparación con las muertes que tienen la enfermedad y la mortalidad también. Pero esa es la diferencia, pues, que tenemos que saber o conocer. Excelente respuesta. Nosotros no podemos hablar de qué es más grave, si la letalidad o la mortalidad. Realmente era una pregunta capciosa. La mortalidad no tiene nada que ver con la letalidad. Vamos a poner un ejemplo. La mortalidad de la diabetes, vamos a suponer que es vamos a ponerlo en porcentaje para que se entienda un poquito más. Vamos a suponer que es del 80%, mientras que la letalidad es del 100%. Uno pensaría que es más grave la letalidad,
pero la mortalidad lo que mide, y vamos a ver una fórmula. Ay, no la puse, perdón. Bueno, se las explico. La mortalidad va a medir cuántas muertes hubo de acuerdo a todos los habitantes, estén o no estén en riesgo. Entonces, pues se puede diluir. Si en un salón de clases de adultos mayores tenemos 100 personas, 7 de ellas tienen diabetes, pues la mortalidad se va a dividir entre, los vamos a seguir, cuántos se mueren entre todas las personas que están en ese salón de clases. Sin embargo, la letalidad va a ser diferente. La letalidad no va a considerar a las personas que están en ese cuarto, solamente las personas que tienen diabetes. Entonces, vamos a considerar cuántos mueren de los que tienen diabetes. En este caso, la letalidad es del 100% porque pues se me ocurrió que todos murieron por problemas de diabetes. La tasa de letalidad se puede ver modificada y la tasa de mortalidad también, pero para eso yo creo que ya implicaría entrar un poquito más en tema, a ver tasa de letalidad y mortalidad por sí misma y nos llevaría una clase. Entonces, de aquí quiero que se lleven mortalidad y letalidad, aunque pareciera ser lo mismo, no lo es. Son cosas diametralmente diferentes. La mortalidad va a estar relacionada con qué tanto se muere la población de determinado lugar. No importa si tiene o no factores de riesgo. Sin embargo, la letalidad se refiere específicamente a qué tanto se mueren esas personas que tienen esa enfermedad. ¿Cuántas personas mueren de tuberculosis con tuberculosis? Contra cuántas personas mueren de tuberculosis en toda la población. Hay una persona que se llamaba Ignaz Semmelweis, que vivió, les voy a mentir, no me acuerdo, seguramente por 1800, donde todavía se creía en la teoría miasmática. Él era un maestro de la facultad de no sé dónde en ese entonces, aquí debe decir, a ver, en Austria, del Hospital General de Viena. Él vio que las mujeres embarazadas estaban muriendo y se morían más si las atendía un médico que si las atendía un partero, o perdón, una partera. Entonces pensó, ¿por qué es esto si en teoría estamos más preparados los médicos? Entonces se le ocurrió ir a observar, hacer un estudio observacional, solamente juntó datos y sacó la prevalencia y la mortalidad. ¿Cuántas de esas personas que daban a luz se morían? ¿Cuáles de ellas eran atendidas por un médico y cuáles de ellas eran atendidas por una partera? Encontró que era exponencial casi la cantidad de riesgo que tenían las mujeres de morir si las atendía un médico. Se preguntó por qué. Siguió a los médicos y a ver qué hacían. Entonces se encontró que la persona que atendía el parto generalmente era un docente. Se iba al anfiteatro a ver a los muertos, empezaba a hacer disecciones, les enseñaba a sus alumnos, miren, toquen, es esto, este es el psoas ilíaco, este es el vaso, este es el hígado, mira, pálpalo, tócalo, así se siente, mira, hasta sangrita. Y todos empapados de lo que sea que hubiera ahí, iban con las mujeres que iban a tener a luz y les metían la mano para sacarles el niño. Entonces, eso condicionaba un factor de riesgo terrible para una sepsis, para que esa persona adquiriera bacterias presentes en una persona fallecida y que las introdujeran por vía vaginal, además de que había evidentemente rasgaduras, sangrado, etcétera. Por eso es que se morían más. Y las parteras se lavaban las manos. Entonces, hizo una intervención donde obligó a las personas que pudo, a los estudiantes, a que se lavaran las manos con cloro, una sustancia hipoclorito que él diseñó, y encontró que se disminuyó la fiebre puerperal. Entonces, básicamente era porque los médicos eran más cochinos. Y dirán ustedes, esto ya no pasa. Pues bueno, les tengo noticias. Esto es una tabla del 2004 de Anales de Medicina Interna. Entonces, ellos lo que hicieron fue ver qué tanto se lavaban las manos los médicos. Se fueron por especialidad y vieron
cómo diferentes especialidades no se lavaban las manos. Los internistas eran hasta cierto punto limpios, el 87% se las lavaban, y los cirujanos el 36%. De los médicos de urgencias, solo la mitad se los lavaban, y los anestesiólogos solamente el 23% se lavaban las manos. Entonces, esto explica mucho de las prevalencias de las infecciones nosocomiales, y cuando ustedes lleven epidemiología se van a dar cuenta, con los estudios de sombra, que es básicamente hacer esto, que sigue siendo un problema. Los médicos no nos lavamos las manos. Así que, por favor, lávense las manos. Y finalmente, tenemos una nueva tendencia en medicina y es el siguiente paso de la salud. Ya no nos interesamos solamente por la mortalidad, ya no nos interesamos solamente por las enfermedades, sino que nos interesamos por el bienestar. Por cuánto tiempo de vida esa persona ya no vive con disability, incapacidad, con incapacidad. Entonces, tenemos una nueva medida que se llama DALY y es, ahí denme un segundito, déjense lo traduzco, es avisa. Y avisa quiere decir, avisa epidemiología. Avisa quiere decir años de vida saludables perdidos anualmente. Entonces, aquí tenemos una imagen de un bebecito cuya esperanza de vida es 75 años. A lo largo de su vida, ese bebecito va creciendo y le da una gripa. Le da de repente una apendicitis. Se complica y queda hospitalizado 2 semanas. Se cura y después, en la adultez, se fractura y está 3 años incapacitado, sin trabajar, con rehabilitación y no puede hacer nada. Después le da una infección de transmisión sexual que le dura 2 años. Después le diagnostican diabetes. Se trata, después deja el tratamiento y empieza a complicarse, le da un pie diabético, empieza a hacer falla renal, bla, 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 y muere a los 65 años. Esta persona tenía una esperanza de vida de 75 años y murió a los 65 años. Entonces, partiendo de ahí, ya tenemos una deuda de 10 años entre lo que se esperaba que viviera menos lo que realmente vivió. Y esto le llamamos años perdidos de vidas. Si nosotros a esto le sumamos los años que vivió con incapacidad, pues todo el tiempo que estuvo con enfermedad renal, vamos a ponerle unos 5 años, todo el tiempo que estuvo incapacitado por la fractura, estas infecciones que tuvo de niño se le suman. Entonces, podemos decir que esta persona tuvo 7 años de años vividos con incapacidad. Sumamos los años vividos con discapacidad y los años perdidos y nos da la visa. Años de vida saludables perdidos anualmente. Esto es la mera neta. Ahora ya no vamos a considerar, más bien ahora vamos a considerar enfermedades que teníamos abandonadas totalmente como la lumbalgia. A lo mejor sí, a lo mejor no les ha tocado ver una persona con una dolor de espalda, que tiene compresión radicular, tiene una hernia ahí que le está apachurrando los nervios centrales, las raíces nerviosas, y tiene una ciática terrible que cada que camina se le desvanece el pie. Entonces, esta persona no duerme, ya no puede trabajar, vive postrado, desarrolla obesidad, desarrolla diabetes, desarrolla depresión, y ahora lo estamos visibilizando. Entonces, esto termina siendo una de las medidas que van a venir a revolucionar o que están revolucionando el enfoque de la epidemiología. Y ya, para acabar, vamos a hablar de medidas de riesgo. Ustedes cuando entren a su clase de epidemiología, que puede ser en un par de años, un semestre tal vez, van a empezar a ver algo que se llaman tablas de 2x2 o tablas de contingencia. Entonces, nosotros tenemos personas expuestas, un factor de riesgo contra una enfermedad o un daño. Puede aplicar tanto para estudios transversales como para estudios casos y control, como para estudios de cohorte. Si nosotros siguiéramos a 10 personas toda su vida, de esas 10,
3 tienen obesidad, 7 no tienen obesidad. De esos expuestos, 2 desarrollan diabetes y 8 no desarrollan diabetes. Y ahí vamos llenando estos cuadritos. Al final nos tiene que dar todo el total, ¿no? Para nosotros calcular el riesgo relativo o el odds ratio, esto significa qué tanto riesgo tiene esa población de enfermar. Vamos a sacar, de acuerdo a estos números, 2 cálculos: el riesgo relativo y la razón de Momios. El riesgo relativo va a servirnos para estudios de cohorte. Es muy similar a la incidencia. Incidencia, riesgo relativo y cohorte son casi sinónimos, van donde mismo. Y la razón de Momio o odds ratio va a ir de la mano de los estudios transversales. ¿Cómo se interpretan estos? Se interpretan exactamente igual. Lo único que va a cambiar es en qué tipo de estudio se hizo. Si es un cohorte, vamos a llamarle riesgo relativo, es un riesgo. El riesgo del estudio transversal vamos a llamarle razón de Momios. Si nosotros tuviéramos una tablita aquí, que va desde el 0, pasando por el 1 y yéndose hacia el infinito, tendríamos 3 opciones. Si en el riesgo nos aparece un punto 0, punto 0,1, estamos hablando de un factor protector. Es decir, todos los expuestos que desarrollen esa enfermedad van a estar protegidos por tal factor de riesgo, factor protector o de riesgo. Si encontramos que todas estas personas sacan 0,08 y también sacan algunos un 1,2, es muy amplio y pasa por el 1. Todo aquello que pase por el 1 no nos va a servir y se va a considerar que no tiene relevancia. No se puede definir. Yo no puedo decir este factor me protege, porque hay resultados que dicen que me protege y hay otros que dicen que es un riesgo. Y si sale después del 1, todos los valores de aquí en adelante van a ser un factor de riesgo. Ahorita vamos a dejarlo así. Ahorita, si les surgen dudas o quieren ampliar un poquito, ya lo hablamos como más en persona ahorita en video, porque es muy difícil como explicarles así de manera general. Esto ya merita como tal otra clase. Y pues a modo de resumen, es muy importante considerar estas medidas. Una clase no es suficiente definitivamente, son situaciones muy complejas, pero que van a ver muy frecuentemente. Entonces, el simple hecho de que ya las tengan ahí en algún lugar en su mente, sensibilizados de que existen y de que se relacionan estudios de cohorte y estudios transversales, ya es un pequeño avance para interpretarlas. Y bueno, en cuanto a la exposición, sería todo de mi parte. Espero no haberme pasado del tiempo y pues muchas gracias por su atención y su interés. Vamos a abrir a partir de ahorita un segmento de preguntas y respuestas. Cualquier cosa que no les haya quedado clara, pues adelante. Aquí estamos para aclararlo. ¿Sí, Sara? Buenas noches, doctor. Yo Buenas noches. tenía una duda en respecto a una de las preguntas del examen de Claro. diagnóstico. Bueno, como veíamos la fórmula de los años saludables, años de vida saludable perdidos, perdón. A mí lo que me surgía duda es de que en este caso el paciente pues le diagnosticaron la diabetes a los 41 años Ajá. y falleció a los 61. Digamos, ese lapso de que estuvo enfermo de diabetes también se considera para el cálculo. Sí. Primero consideras, bueno, vamos a regresarnos a la diapositiva. Ahorita voy a revisar que yo haya hecho bien el cálculo porque lo hice, de hecho, mientras manejabas. No lo hagan. Pero ahorita lo explicamos y lo dejamos claro para cuando tengan que hacer el examen otra vez, porque creo que se los van a volver a aplicar, puedan tener un poquito más de pues criterio para definir qué es lo que más se acerca a la realidad. Clase acento, aquí está. Vamos a presentar otra vez. ¿Se mira? Sí, doctor, sí se ve. Entonces, ¿te parece si me das los datos?
De todo el caso, Ajá. bueno, nos marca que la esperanza de vida es de 75 años. En este caso, el señor Juan Carlos fue diagnosticado a los 20 años con una enfermedad de transmisión sexual que remitió en 2 años. A los 33 se fracturó la cadera y se rehabilitó en 1 año. Y a los 41 años se le diagnosticó diabetes mellitus tipo 2 y falleció a los 61. ¿A los cuántos le diagnosticaron? A los 41 años fue la diabetes. Ajá. ¿Y a qué edad murió? 61. 61 años. Entonces, según esto, primero tenemos que ver si su muerte fue prematura. ¿Su muerte fue prematura? Sí, fue 14 años antes de lo esperado. Entonces, aquí ya tenemos una deuda de 14 años. De hecho, creo que sí hice mal el cálculo. Años. Ahí está. Ya tenemos aquí 14 años de vida perdidos. Ya tenemos este factor. Ahora vamos a calcular este. Años vividos con discapacidad. ¿Cuántos años vivió con diabetes? 20 años, ¿no? 20 años. 20 años. Sí, efectivamente lo calculé mal. 20 años. Pero además tuvo algunos eventos durante toda su vida. Entonces, aquí se fracturó y fueron 3 años. Y acá tuvo una enfermedad de transmisión sexual bien extraña que le duró 2 años sin poder curarse. Entonces, suman 2, 3, 4, 5 años. ¿Hasta aquí sí está más o menos claro? Así es, doctor, sí. Es que no me Entonces, coincidían con las respuestas. no, es que no, las respuestas estaban mal, porque yo le había puesto de respuesta 17, pero olvidé calcular los 20 años desde el diagnóstico de la diabetes. Entonces, vamos a calcularlo. Lo siento mucho si es trampa. Vamos a poner aquí 21 para que no se parezca al ejercicio que hicieron. Ahí está, 21 años. Entonces, para calcular los años vividos con discapacidad, ¿cuántos fueron? Fueron 26 años. 26 años. Y ya tenemos que los años perdidos fueron 14 años. Nuestra fórmula para calcular los años de vida saludable perdidos van a ser los años vividos con discapacidad, 26, más los años de vida perdidos, 14. Nuestro total sería 40 años. 40 años. Esta persona, a pesar de que no murió, bueno, sí murió joven, 61 años, pero no murió tan pronto como esperábamos, realmente su calidad de vida se vio muy afectada. O sea, tiene una pérdida de años de vida saludable 40, es decir, de su esperanza de vida perdió 35 años. Más bien, vivió 35 años vividos y 40 años se perdieron. Si bien no estaba muerto, estuvo con complicaciones nada agradables de enfermedades. Entonces, así es como se calculan estos DALIs. Les voy a dejar en los comentarios una página que se llama Global Burden of Disease. Se traduce como carga global de la enfermedad. Ahí se hace un esfuerzo por calcular este tipo de situaciones aplicadas a cualquier enfermedad. Y es un software que lo hace de manera global y hace cálculos de todo el mundo. Descartar. ¿Contesté tu pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Y también tenía otra duda. Adelante. Sobre, digamos, ¿qué nos explica o qué nos representa la razón de momios? Es que esa no me quedó tan claro. Sí, no está tan clara. Razón de momios. Deja ver si puedo rayar.
Deja ver si podemos hacer un ejercicio. Ok. Deja ver cómo me las ingenio. Luma, aquí está. Vamos a suponer, Sara, dime una enfermedad. Diabetes. Diabetes. Dime un factor de riesgo para diabetes. Obesidad. Enfermedad y factor de riesgo, obesidad. Vamos a poner una población de 100 personas. ¿Cuántas personas quieres que estén expuestas a obesidad? 52. 52. Por lo tanto, 48 van a estar no expuestas. ¿Cuántas personas quieres que tengan diabetes de esos 100? 81. 81. Y por lo tanto van a ser 19. 19. Tenemos que poner un número aquí, total, que sume 19. Ayúdame con esto. ¿Cuántas personas expuestas quieres que tengan diabetes? De las 19. 8. 8. Por lo tanto, 11 no expuestas, perdón, no van a tener diabetes. 8 expuestos no van a tener diabetes. 11 no expuestos no van a tener diabetes. ¿Sí me explico? Cierto. Ok. Ahora vamos a hacer una suma de los no expuestos. ¿Cuántos no expuestos quieres que sí tengan diabetes? Que tiene que dar, bueno, pues ya no hay nada más. A ver, van a ser 37. Ahí ya no es opción. 37. Por lo tanto, aquí tendrían que ser 81 menos 37. A ver, deja sacar el cálculo. Son 44. 44. Entonces, aprovechando que te tengo ahí, ten a la mano la calculadora. Este es nuestro estudio. Nosotros hicimos un estudio, llámale cohorte o transversal, y nos dio esto. Ahora, ¿qué quieres que sea? ¿Un estudio de cohorte o un estudio transversal? Un corte. Ok. Si fuera cohorte, ¿qué fue primero, la enfermedad o la exposición? La enfermedad. La exposición. Acuérdate que primero están sanos, tienen un factor de riesgo y los seguimos a lo largo del tiempo para entonces ver cuándo empieza la enfermedad y se calcula la incidencia en los estudios de cohorte. Entonces, cohorte, incidencia y riesgo relativo van donde mismo, van en los estudios de cohorte. Entonces, basado en eso, nosotros necesitamos un riesgo relativo, porque lo que elegiste fue cohorte. Entonces, ¿me ayudas a hacer esto? Nuestra fórmula dice que dividas A entre la sumatoria de A más B. ¿Puedes sumar A más B? 44 más 8. 52. 52. Si pueden irlo haciendo también en sus casas, les va a ayudar un poquito más a comprender esto, que no está tan difícil. Y A es 44. ¿Cuánto es 44 entre 52? Punto 84. Punto 84. Ahora vamos a, ¿cuánto es C más D? C más D. Son los 48. Uh-huh. Y C es 37. ¿Cuánto es 37 entre 48? Punto 77.
0.77. Entonces, tenemos nuestro cociente de expuestos sobre no expuestos. ¿Me podrías decir cuál es el producto de 0.84 entre 0.77? 1.09. 1.09. Ya no alcanzamos a hablar sobre intervalo de confianza. El intervalo de confianza va a ser el rango de todos los números, porque esto se hace varias veces y, bueno, no varias veces. Cada individuo tiene un cierto factor de riesgo, se van a sumar y globalmente les va a dar un promedio, pero también les va a dar un valor mínimo y un valor máximo, al que le llaman intervalo de confianza al 95%, IC95. Así lo van a ver en todos los artículos. Entonces, el mínimo fue, en este caso vamos a jugar y vamos a hacer dos ejemplos. 0.5 a 2.1. Con un cociente de 1. Esto se traduce 50%. 1 es igual a 100% y 2 es 200%. Entonces, esto se leería de tal manera. Tenemos un riesgo aumentado una vez en personas con obesidad para desarrollo de diabetes, con un intervalo de confianza al 95% de un factor de protección de la mitad hasta 2 veces el riesgo, que sería esto. Desde aquí hasta acá. Entonces, si tenemos factores, un dato que nos dice que la obesidad es protectora y otro dato que nos dice que la obesidad es un riesgo para diabetes en este estudio, no podemos decir ni concluir nada, no existe una asociación. En cambio, si en lugar de ser 0.5 fuera 1, tenemos un riesgo aumentado que va desde 1 pasando por 1.09 hasta 2.1 y sería este. Entonces, sí llamaríamos factor de riesgo a la obesidad según nuestro estudio. Sé que es un poquito complejo de repente ponerle números, pero ¿se entendió? ¿Algo te quedó duda? Platícame un poquito. Bueno, ya verlo plasmado, pues sí, me facilitó mucho más. Porque ya puedes relacionar justamente como el cuadro que habíamos revisado con, digamos, plasmarlo en los números en cuanto a si es de 0 a 1, pues es factor protector y así sucesivamente. Entonces, comprenderlo Sí. un poco más. Gracias, doctor. En caso de que aquí nos hubiera salido de 0.1 a 0.9, en intervalo de confianza y de promedio 0.5, tenemos que ser obeso es 50% protector de diabetes, cosa que no es cierto, pero eso así se interpretaría. Ahora, suponiendo que no hubieras elegido cohorte, que hubieras elegido un estudio transversal, entonces la cosa cambia. A pesar de que se interpretan igual, no se miden igual. Si te fijas, aquí son productos cruzados. Es A por D y aquí va el resultado. Y lo divides entre C por B y aquí va el resultado. Y eso te da otro valor diferente que lo interpretas de la misma manera. Y vamos a dejar de compartir pantalla. Listo. Y a ver, por ahí andaba la manita de Yareli. ¿Sí, Hola, doctor. Sí, nada más es una duda rápida. Es que usted mencionó que cohorte era primero la exposición y luego el desarrollo de la enfermedad. En el caso de transversal, ¿ya está desarrollada la enfermedad? Vamos a irnos con esta imagen. Nosotros tenemos aquí, cuando vamos a empezar el estudio, suponiendo que hoy, dime una enfermedad, la que tú quieras. Doctor, nada más no está compartiendo pantalla, no sé si está mostrando algo. Perdón. Vamos a
compartir aquí toda tu pantalla. Listo. ¿Se ve? Sí, Perfecto. Ahora sí, dime una enfermedad, la que tú quieras. pues infarto. Infarto, me parece muy buena. Nosotros estamos en el internado, tenemos que hacer nuestra investigación y nos gusta mucho cardio. Entonces, le decimos a nuestro tutor, yo quiero hacer un estudio de infarto. Entonces, tu tutor te va a decir, ¿qué quieres hacer primero? O sea, ver los casos de infarto o ver quiénes se infartan. Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Entonces, tú dices, quiero ver los casos de infarto y ver cuáles fueron los factores de riesgo que los llevaron a infartarse. Empezamos aquí y nos vamos hacia el pasado. ¿Sí se entiende por qué? Sí, para ver qué factores de riesgo fueron los que los conllevaron, ¿no? Exactamente. Vamos a olvidarnos ahorita del cohorte retrospectivo, porque nos puede confundir un poquito más. Entonces, si tenemos la enfermedad, vamos a hacer un grupo de enfermos y otro grupo muy similar, pero que no se haya infartado. Mismas características, pero sin infarto. Los vamos a comparar, vamos a ir a buscar sus expedientes y vamos a ver qué factores de riesgo compartían y qué factores de riesgo diferían. Con los factores de riesgo que compartían, evidentemente no los vamos a tomar como riesgo para infarto, pero sí con los que diferían. Entonces vamos a ver que estas personas fumaban, bebían alcohol, una té de Tecate. También eran sedentarias, se la pasaban viendo la televisión nada más. Esas personas también tenían diabetes. Vamos a dibujar un churro de canela. Bueno, supongan que es un churro de canela. Entonces encontraron todo esto en las personas que se infartaron. Por lo tanto, tú puedes deducir que estos son factores de riesgo para infarto. Ahora, tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer eso, no me gusta estar revisando expedientes y a mí me interesa ir viendo cómo van llegando infartados. Voy a seguir todos mis pacientes y a ver quiénes infartan. Entonces, tú tienes todos tus pacientes de consulta de medicina familiar en el IMSS, suponiendo. Entonces, tienes varios con diabetes que no se tratan, tienes algunos que fuman, tienes algunos otros con obesidad. La mayoría tiene 40 años y dices, ok, estos tienen un montón de factores de riesgo para infartarse. Voy a seguirlos durante 5 años y voy a ver quiénes se infartan. Esto es un estudio de cohorte. Tú vas a tener las personas que aún no desarrollan el evento que tú deseas y los vas a seguir en el tiempo a ver quiénes lo van desarrollando. A eso le llamamos incidencia, incidente, nuevo. Los casos nuevos o los casos incidentes van a estar a partir del estudio de cohorte. Y transversal. El transversal no es ni uno ni otro. Es simplemente una encuesta que puede empezar aquí, puede empezar acá, puede empezar aquí. Tú en este momento del tiempo preguntas, ¿se está infartando? ¿O ha tenido algún infarto? Y listo. Tú no puedes definir si esa persona tuvo primero factores de riesgo y luego el evento, porque se presentan de manera simultánea. ¿Sí me explico? Oh, sí, ya, doctor, ya, ahora sí ya entendí. Entonces, esa es la diferencia entre, sobre todo, cohorte, casos control y transversales. Y vamos a dejar. Gracias. De nada. Y nos regresamos. Ahí. Listo. Ya no veo manitas levantadas, entonces supongo que ya no hay dudas. No sé por qué mi cámara sale así, pero bueno, pues muchas gracias, doctor, por darnos esta plática.
No sé si me permitiría darle su contacto a los muchachos por si alguno quiere comunicarse con usted por alguna otra Claro, duda. claro que sí. Pásales mi contacto, cualquier duda que tengan, con confianza, y si yo puedo resolverla, se las resuelvo. Si no, les investigo y en un ratito se las hago llegar. Bueno, pues muchas gracias, doctor, y gracias a todos por asistir. En el chat de WhatsApp les voy a mandar el link para la postevaluación y ya sería todo, ya pueden retirarse. Bye bye, nos vemos. Gracias a ustedes. Que tengan bonito fin de Gracias, semana. doctor. Gracias, doctor. Gracias, bonita tarde. Bonita tarde, hasta luego. De nada, Gustavo. Bonita tarde. Disfruta tu fin de semana. Bye bye. Ay, creo que estamos hablando. A ver, si puedo no saludar. Oh, ya, estaba muteado.